Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, venimos ante ti en esta tarde, agradecidos por poder estar acá. Agradecido, Señor, por poder estar en esta hora, Señor, alabando, glorificando, bendiciendo tu nombre, siendo también ministrados por ti, Señor. Tu presencia está aquí en medio de nosotros. Tu palabra, Señor, que queremos exponer ahora, que no vuelva a ti vacía, que haga en nuestras vidas en conformidad con el propósito que tú le envíes, para que, mi Dios, Señor, seamos nutridos y fortalecidos por esa palabra, para ser transformados y cambiados a tu imagen y semejanza y poder caminar y andar en pos de ti. Gracias a cada uno de los que están aquí presentes, de los que han participado en nuestro curso del día de hoy, en estos 3 servicios, Señor. Derrama, Señor, de tu gloria, Señor. Derrama de tu gloria sobre los hermanos de Pablo VI, que se permitían que utilizaron su reunión. Iglesia, pues, que hemos echado a andar para la gloria de tu nombre, Señor, creyendo que tú vas a bendecir sus vidas, Señor. Oramos en el santo nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este año 2015 empezamos insistiendo en la congregación. Vamos a traer delante de Dios un versículo, y vamos a llamar un versículo lema, y vamos a estar todo el año trabajando sobre ese versículo. Y cogimos creyendo que Dios nos hablaba así, Salmo 27, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su santo templo. Hicimos de eso nuestra petición especial. Invitamos a los hermanos y hermanas que hicieran también su petición personal. Una cosa le he demandado al Señor, esta es la que voy a buscar. Una cosa le he demandado, solo esta voy a buscar. Y no es que se caiga el gobierno, no es que me dé una casa, que me dé una novia, que me case, que un trabajo, no. Tiene nada que ver con este plano terrenal. Le estamos demandando al Señor una cosa, esa estamos buscando, que yo pueda estar en tu casa todos los días de mi vida. Y allí poder contemplar tu hermosura y poder inquirir allí en tu templo, aprender en tu templo. Esto es coincidente con lo que dice el Nuevo Testamento, cuando Jesús, hablando en lo que se conoce como el Sermón del Monte, le habla a las personas y le dice: yo sé que ustedes tienen necesidades, de comer, de vestirse. Dice: mi Padre sabe que usted tiene necesidad de esas cosas. Y nos ordena: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Esto está, vamos a decir, concatenado con el Salmo. Y hemos hablado, pues, en diversas prédicas, qué es estar en la casa de Dios, qué es contemplar su hermosura, cómo inquirimos en qué consiste ese sistema para poder aprender. Y definitivamente estando ligado, pues, el Salmo con esto que acabo de decir, la idea del reino es algo que debemos profundizar, es algo que debemos estudiar, es algo que debemos entender, porque el reino de Dios, eso se llama la prédica, pues, del día de hoy, sin pretender que hoy vamos a cubrir todo lo que tiene que ver con el reino, porque probablemente el tema del reino es el tema más importante que hay en el Nuevo Testamento, dando entonces, vamos a decir, como unos poquitos granitos, por decirlo así, para que ustedes también se estimulen a estudiar, pero evidenciando, pues, ¿no?, que esto, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, el reino de Dios y su justicia, que está ligado con esta petición que hemos hecho. Quisiera empezar leyendo el mensaje con el cual Jesús comienza a predicar. Jesús espera su tiempo. Al cabo de más o menos 30 años, él sabe por el Espíritu que es el tiempo de iniciar. Así que él va donde Juan el Bautista, baja a las aguas en el Jordán, se hace bautizar. Allí Dios el Padre da testimonio de quién es él, y una vez que sale de las aguas, el Espíritu Santo lo lleva al desierto. En el desierto va a tener un tiempo de ayuno, 40 días de ayuno. En el desierto va a ser tentado.
vence la tentación, sale del desierto, y entonces Mateo 4:17 nos dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto, mis amados, va a ser una constante en la prédica de Jesús. Y aunque no es exactamente que nos vamos por las ramas, sino que de repente hay temas que leemos, que nos tocan, que nos parecen interesantes y queremos desarrollar, que nos parece que puede ser nutritivo, y los desarrollamos a través de un estudio, a través de una prédica, no podemos dejar de ver ese hilo conductor que tiene que ver con el reino. De hecho, en muchas de las parábolas usted ve que el Señor dice: el reino de los cielos es semejante a, y comienza a describir en una palabra que usted y yo podemos comprender algo para que de ahí lo extrapolemos y digamos: ah, ok, el reino de los cielos es así. Porque de alguna manera venimos acostumbrados a hacer las cosas en una determinada forma, pero cuando somos movidos al reino, esa forma tiene que ser rota para hacer las cosas como deben ser en el reino de los cielos. Así que este mensaje tampoco es un mensaje al azar cuando dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es requisito no negociable para entrar a este reino de los cielos, para acercarse a este reino de los cielos, para comenzar una relación aquí en este reino de los cielos, el arrepentimiento. Sin el arrepentimiento, tal cosa no es posible. La mayoría de la gente va a pensar, como si la gente normal, común y corriente, usted le pregunta: ¿tú vas para el cielo? Y le va a decir que sí. O sea, nadie en su sano juicio le va a decir: no, chico, yo no voy para el cielo, yo voy a arder en el infierno, a mí me gusta el fuego del infierno, yo quiero ir para allá, arder allá. Nadie le va a decir eso en su sano juicio. Todo el mundo piensa: claro que voy para el cielo. Pero tú estás seguro de eso. Claro que estoy seguro, yo no he robado un banco, yo no he robado a nadie, yo no le he pegado a mi mamá, yo me porto bien. ¿Cómo no voy a ir para el cielo? Y es un criterio pues que usamos entre nosotros, una medida que de alguna manera, vamos a decir, el promedio de nosotros quizás somos así, pero el problema está que esa no es la medida con que vamos a ser medidos. Y el mismo que dijo: no robarás, también dijo: no mentirás. Entonces yo no puedo agarrar y decir: yo soy bueno porque no robo. Bueno, pero miento, todo el mundo miente de vez en cuando, una mentirita blanca por acá, porque es el mismo el que dijo: no robes, al que dijo: no mientas. El mensaje comienza: arrepentíos, cambiad vuestra forma de pensar. Arrepentimiento quiere decir cambio de la manera de pensar, quiere decir un vuelco, un giro. Venimos caminando en una dirección, ahora vamos a caminar en otra. Y definitivamente, ¿no? Aquí el Señor comienza, vamos a decir nosotros que tenemos un poco más de luz porque hemos visto hacia adelante, ahora de alguna forma estamos viendo en retrospectiva, a indicar: el reino de los cielos, los hombres no lo pueden adquirir, no pueden accesar a él, no pueden llegar a él de motu propio. Tiene que venir de arriba. Porque la verdad es que el arrepentimiento, que es algo interno, entonces se compunge internamente por lo malo que ha hecho y es capaz de reconocer lo malo que hizo. Pero se parece mucho a una emoción que vivenciamos de cuando en cuando, especialmente cuando somos descubiertos en falta, ¿no? Que se llama remordimiento. Y a la hora de experimentarlo adentro, podemos quizás decir: estoy arrepentido, pero lo que usted no sabe es que realmente no está arrepentido, lo que tiene es un remordimiento. Y cuando el remordimiento se le pasa, ahí está otra vez haciendo lo mismo. En cambio, el arrepentimiento, como no es del hombre, viene de arriba. Dios nos da la capacidad de arrepentirnos, produce un cambio. Hay una conversión. Usted me dice: yo estoy arrepentido, y yo se lo voy a creer. No tengo, bueno, es que ni siquiera que si tuviera vista de rayos X, pues si tengo vista de rayos X, quizás le veo los órganos por adentro, le ahorro una placa, pero no voy a ver su alma, no voy a ver su espíritu. Eso no sirve para eso. Eso pasa adentro, el arrepentimiento, y eso lo ve solamente Dios, porque Dios es el que lo da. ¿Cómo lo puedo yo ver, yo que estoy afuera? Frutos que muestran la conversión. Cuando se fueron a bautizar los fariseos, cuando se fueron a bautizar los soldados, Juan le decía:
raza de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento se va a evidenciar con un cambio, y ese cambio se va a ver, ese cambio va a ser notorio. Las personas con las cuales usted acostumbra a relacionarse lo van a ver y le van a decir: estás diferente, no eres igual. ¿Qué te pasó? Ya sé, te metiste en una iglesia evangélica y te lavaron el cerebro. Porque no entiende las cosas que son de Dios. Pero usted sabe que lo que ha sucedido es que Dios le ha dado arrepentimiento, y ese arrepentimiento está produciendo un cambio en sus vidas. Arrepentimiento que es necesario, porque este reino, que es el reino que Él está proclamando, hacia el cual Él nos quiere llevar, solamente vamos a accesar de esa forma, de esa manera. Fíjese, un poquito más adelante, hay un encuentro entre un hombre sabio, un hombre entendido, un hombre ya viejo, anciano, mayor de 50 años, porque era miembro del Sanedrín, ve la obra de Jesús y reconoce que esto viene de Dios. Ahora, sus padres no están muy de acuerdo con él, y él decide acercarse a Jesús de noche para que los demás no sepan. Y es bien interesante la manera en cómo él se acerca, porque este hombre, Nicodemo, cuando se acerca a Jesús, Jesús es todavía un mancebo de 30 años apenas, y le dice: Rabí, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está contigo. Y quiero que me entienda, ¿no? Porque quizás se nos escapan mucho de lo que son los usos y las costumbres. Si alguien tenía que decirle rabí uno al otro, era Jesús a Nicodemo. Porque Nicodemo ya era un hombre entrado en años, un hombre experimentado, un hombre estudiado, conocedor de la Torá, conocedor del Talmud, miembro del Sanedrín, maestro de Israel. Pero él viene, este hombre, que Jesús probablemente podía ser su hijo, y le dice: Rabí, sabemos que vienes de Dios. Y es su manera de reconocer a Jesús. Jesús, porque hay algo ahí quizás probablemente de lucha ahí en el corazón de Nicodemo, ¿no? Puede entender cuál es la necesidad genuina de Nicodemo, y le va a responder conforme a esa necesidad. Y fíjate lo que le va a decir, ponme la siguiente lámina. Juan 3:3 le dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quiero que no pierdas de vista el contexto que te he explicado, porque la reacción de Nicodemo pudo haber sido diferente. Porque ¿qué le está diciendo Jesús aquí? Tú eres maestro de Israel, pero esto que te estoy diciendo tú no lo sabes. Si no lo sabes, quiere decir que tú no has nacido de nuevo. Y si tú no has nacido de nuevo, tú ni siquiera puedes ver el reino de Dios. Así que él pudo haber reaccionado diferente, él pudo haberse sentido ofendido. ¿Cómo tú me dices a mí, maestro de la nación de Israel, que yo ni siquiera he visto el reino de Dios? Y entendemos que esa es una reacción perfectamente posible, porque de alguna manera es la reacción que usted ve en Juan 8, cuando Jesús está conversando con los judíos y les dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos se ofenden. Dice: ¿cómo que vamos a ser libres si nosotros no hemos sido esclavos de nadie? Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Qué cuando él le va a decir: no, ustedes son hijos del diablo, ustedes no son hijos de Abraham? Pero la reacción de ellos fue una reacción de sentirse ofendidos por lo que Jesús le estaba diciendo. Pero la reacción de Nicodemo no fue así. Nicodemo no era era una persona inteligente, pues. Él entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús le estaba diciendo: Nicodemo, podrás ser muy maestro de Israel, pero tú estás pelado. Y en lugar de ofenderse, de alguna manera se entrega en las manos de Jesús, porque entiende que tiene que nacer de nuevo, acepta lo que Jesús está diciendo,
estoy pelado, estoy rapado, ni siquiera he visto el reino de Dios. Para verlo tengo que nacer de nuevo, pero no entiende cómo voy a nacer de nuevo. Porque lo que le va a decir es, ya, explícame, porque tú me estás viendo, estoy viejo, ¿cómo hago para meterme otra vez en el vientre de mamá y volver a nacer? Porque estaba pensando que se refería a un nacimiento físico. Le estaba diciendo a Jesús, quiero volver a nacer, quiero ver el reino de Dios, para eso estoy viviendo, para eso existo, y de alguna manera entiendo que tú tienes una palabra que darme con respecto a eso, y cuando ahora me dice que tengo que nacer de nuevo, me deja empochado porque no entiendo cómo voy a nacer de nuevo, cómo me meto otra vez en el vientre de mamá para volver a salir. No puedo hacerlo. Y Jesús, con el amor y la paciencia que le caracteriza, le explica: Nicodemo, de cierto, versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y entonces marca una condición que no se negocia, indispensable, única, para entrar al reino de Dios. Y hay que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo significa nacer del agua y del Espíritu. Y muchas veces piensan que nacer del agua significa darme aquí el chapuzón y bautizarme. Sí, tienes que bautizarlo porque Jesús mandó a bautizarse. Y cuando yo me bautizo, yo estoy diciéndole a todos los presentes: señores, yo estoy con este bautizo diciendo, muero al mundo y de aquí en adelante voy a vivir para Cristo. El mandato del Señor y tengo que hacerlo. Pero nacer del agua no se refiere a eso de bajar a las aguas y meterse allí en las aguas del bautismo. Se refiere a la aceptación de la palabra de Dios como palabra de Dios. Porque en algún momento Él le va a hablar a sus discípulos y le va a decir a los discípulos: vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Y figurativamente, el agua representa palabra dentro del texto bíblico. Así que lo que está diciendo acá, nacer del agua, quiere decir que te quitaste el chip del mundo, el chip con el cual creciste, de tu cultura, de tu sociedad, de tu crianza, de tus estudios universitarios, y te metiste el chip de Dios, el que está ahí escrito en la palabra: arrepentimiento, cambio de la mente, cambio de actitud, cambio de forma de pensar. Entonces el mundo, hablemos, he mencionado lo de los matrimonios que hicimos para acá. ¿Qué trabajamos con los matrimonios? Mira, el mundo dice que tú puedes ser marinovio. Marinovio es que tú y yo tenemos una relación de pareja, pero tú vives en tu casa y yo en la mía. O quizás podemos ser concubinos. Pero la palabra de Dios dice: no, tienes que casarte, porque el modelo de Dios es el matrimonio. No es ni el ser marinovio ni tampoco ser concubino, sino casados. En Venezuela hay que casarse por el civil, porque Romanos 13 me dice que me tengo que sujetar a la ley de los hombres. Y la ley de los hombres dice: usted, como ministro del Evangelio, como ministro de un culto, no puede dar una bendición matrimonial si primero no está casado por el civil. Y de allí esa limitante que se pone en las iglesias: te vas a casar por la iglesia. Como no, queremos que te cases por la iglesia, es el modelo de Dios, que reciba la bendición de Dios. Pero primero tienes que hacerlo por el civil, porque tenemos que sujetarnos a los hombres. Cuando usted, a lo mejor en cosas grandes, usted está de acuerdo con la palabra y dice: camino con la palabra, y eso me parece bien, porque en algún punto tenemos que empezar, pero Él va profundizando. Él va profundizando. Si no nacieres del agua, nacer del agua quiere decir, si lo dice la palabra, así lo voy a hacer. Si lo dice la palabra, así voy a caminar. Si lo dice la palabra, así lo debo hacer. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, le decía Pablo a los romanos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El grave error que ha cometido la iglesia es pensar que esto se puede hacer solamente por el intelecto. Mire, yo le voy a decir una cosa: que hay personas más letradas que usted y que yo, y que conocen la palabra mejor que usted y que yo, y que pueden hacer un análisis morfológico, léxico, un análisis gramatical de la palabra, que usted y yo nos quedamos lelos.
Pero el hecho de que puedan hacer eso con su intelecto que le ha dado Dios, no quiere decir que hay un entendimiento espiritual de la palabra. Porque la palabra tiene que ser avivada por el Espíritu Santo. La palabra, desde una perspectiva griega, es simplemente un logos. Y el logos debe ser transformado en un rema, y eso solamente lo hace el Espíritu Santo para que produzca vida en nosotros y poder entender la palabra tal cual como está escrita y lo que quiere decir, lo que quiere representar. Eso es lo que Pedro entendió cuando, después que habían comido, después que se había hecho la multiplicación, y comieron los 5,000, y el día siguiente todos vinieron. Y lo primero que les dijo el Señor cuando vinieron es: ustedes están aquí porque comieron ayer. Y se sintieron ofendidos. Y se fueron. Y se quedaron los 12. Y Él les dijo: ¿ustedes se quieren ir también? Entonces Pedro le respondió: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? La palabra que sale de la boca de Dios imparte vida. Y cuando leemos aquí en la palabra y aceptamos lo que la palabra dice y vivimos conforme a la palabra, hemos nacido del agua, porque la palabra nos ha limpiado, la palabra nos ha dado vida. Nacer del Espíritu, E mayúscula para indicar Espíritu Santo, se pone todavía un poco más lejos de nuestro alcance, porque el agua representada por la palabra, como les dije, usted se puede acercar de una manera intelectual y decir: wow, puedo quizás manejarlo intelectualmente porque ahí está escrito y tengo herramientas que me permiten manejarlo. Pero definitivamente la parte del Espíritu es algo que se escapa del alcance de cualquiera de nosotros, porque básicamente lo que está diciendo es: el Espíritu Santo tiene que venir sobre ti y entrar en ti para que nazcas del Espíritu. Y eso no te lo puedes fabricar. Tú puedes brincar y saltar y decir: amén, amén, amén. Pero si Él no viene sobre ti, no has nacido del Espíritu. Romanos 8 lo expresa de esta manera: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es Él. El mortal común y corriente, cuerpo, alma y espíritu. El creyente nacido del agua y del Espíritu, cuerpo, alma y espíritu, más el Espíritu Santo, que está habitando dentro de nosotros. No me vaya a malentender, no somos dioses. Dios habita en nosotros, pero no somos dioses. La presencia del Espíritu Santo nos ha sido dada con el propósito de decirnos: este es el testimonio, este es el adelanto, esta es la primicia que te doy para que sepas que todo lo que te estoy diciendo, todo lo que te estoy hablando, todo lo que te estoy prometiendo es cierto, porque tienes el Espíritu Santo que da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Esta es la palabra de fe que predicamos, les decía a los romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó del medio de los muertos, entonces serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Todo aquel que creyere, que invocar el nombre del Señor, será salvo. Pero el acto de creer no es un acto intelectual, es un acto donde interviene el corazón, y no el corazón de la emoción, el espíritu adentro. Cuando nosotros hacemos un llamado aquí eventualmente, después de una prédica, y se acercan personas, aquí comenzamos a hablarles. Mire, ¿sabes? Vamos a hacer una oración, y yo voy a escuchar esa oración, pero yo no veo tu corazón. Lo ve el Señor. Si lo que sale de tus labios está alineado con lo que hay en tu corazón, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y te va a cambiar y te va a transformar. Eso no lo puedo hacer yo. No queremos que la gente que pasa aquí piense que esto es como una varita mágica, esto es un abracadabra, que yo dije 3 palabritas y ¡pum! Hay que confesarlo, sí, pero hay que creer adentro, y eso lo ve Dios. Y cuando eso sucede, cuando eso pasa, el Espíritu de Dios viene a nuestra vida y nos cambia, nos transforma. Somos mudados en un hombre nuevo y una mujer nueva. Y en ese ser mudado vamos a caminar en esa vida nueva. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Nicodemo, déjate de eso del Talmud, concéntrate en la Torá y cree lo que está allí escrito. Deja las tradiciones de los ancianos y de los rabinos y métete solamente con mi palabra. Acércate para que el Espíritu te renueve, porque la única forma de entrar a
al reino de los cielos. El discurso de Jesús con respecto a los reinos de los cielos se mantuvo a lo largo de todo su ministerio. Fíjense lo que él le va a decir a Poncio Pilato cuando está frente a él, justo unas pocas horas antes de morir. La siguiente, Juan 18:36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Casi que sus últimas palabras, con el único de los líderes que lo hicieron entrevistarse, con el único que se dignó hablar, y cuando habla con él es para decirle: mi reino no es de este mundo. Porque él estaba hablando: tú eres rey, no eres rey, ¿por qué te traen? Estaba tratando de alguna manera también de dejarlo libre. La esposa le había dicho que había tenido un sueño perturbador: no te metas con ese judío, trata de zafarte de él. Y él está buscando la manera de quedar bien con uno con el otro, y se consigue que de alguna forma Jesús no le suelta prenda para que él pueda hacer algo, sino que le responde contundentemente. Quiero que entiendan esto, porque nosotros tenemos ISIS hoy en día, que ISIS está echando varilla por allá, por el Medio Oriente, el Estado Islámico. Y últimamente, no sé si ha leído la noticia, se está levantando el ejército de Cristo que va a combatir a ISIS. Cuando ven las fotos del ejército de Cristo, es un ejército del mundo normal, común y corriente, armado hasta los dientes, con cualquier suerte de armas y qué sé yo. Los llaman los mercenarios cristianos, dispuestos a aniquilar a todo ISIS. Yo no sé cómo va a ser el Señor con ISIS, pero yo sé que su reino no es de este mundo. Y los seguidores del Señor no pelean con esas armas, porque el día que a él lo entregaron, Pedro, en un acto de valentía, sacó su espada y le cortó la oreja a Malco. Inmediatamente el Señor lo reprendió y le dijo: guarda tu espada, o es que acaso no sabes que todo aquel que espada hiere, a espada va a morir. Lo sanó a Malco, le pegó la oreja, hizo un milagro ahí delante de todos. Y dijo abiertamente: tengo necesidad que nadie me defienda. Si yo le dijera al Padre: envía legiones de ángeles, él enviaría y me defendería. Imaginemos que no estaba pidiendo legiones, que pidiera una sola legión. Ellos entendían el lenguaje que él estaba utilizando. Legión se refería a lo común dentro del ejército romano. Una legión del ejército romano debía tener aproximadamente unos 10.000 hombres. Quiere decir que si él pedía una legión de ángeles, el Padre iba a mandar 10.000 ángeles. 2 angelitos nada más para destruir Sodoma y Gomorra. 2. Imagínense usted el potencial de 10.000 ángeles. Y él le dice: guarda tu espada, no tengo necesidad de que me defiendas con espada, guárdala. Puedo clamar, los ángeles pueden venir. Esa no era la voluntad de Dios, eso no iba a pasar. Mi reino no es de este mundo. Y la predicación, el mensaje que tiene que salir del púlpito de las iglesias es exactamente ese mismo. Mi reino, el reino al cual Él nos ha llamado, en el cual nos hemos arrepentido, hemos nacido de nuevo y hemos entrado en Él, no es de este mundo. Si estás viniendo a la iglesia para buscar prosperidad, que tengas apartamentos, que tengas negocio, que seas famoso, viniste al lugar equivocado. No porque Dios no te pueda dar eso, pero si Dios te da eso, será para un propósito divino, no para un propósito personal. Porque el reino del Señor no es de este mundo. El reino del Señor, Él lo está, vamos a decir, voy a decir la palabra cuajando en el mundo espiritual, porque para Él está hecho ya. Para nosotros decimos cuajando porque vemos que tiene todavía que pasar un tiempo para que las cosas se manifiesten como tienen que manifestarse, pero para Él ya está hecho y habla como si está hecho, aunque no se ha manifestado aún. Pero definitivamente quiere hacernos llegar ese mensaje: el reino no es de este mundo. Cuando pasamos a Pablo, y Pablo nos comienza a hablar del reino, de nuevo, aquí estoy haciendo así como que uno va
por arriba, no por la superficie, tomando un versículo por aquí, un versículo por allá, para que usted más o menos pueda entender, pero aquí hay que profundizar para que la revelación de Dios venga sobre su vida y usted pueda entender esto que estamos hablando, que son de alguna manera misterios, vamos a llamarlos misterios celestiales o misterios espirituales, pero que es la realidad en la cual nosotros vivimos. Por eso Pablo, cuando les escribe a los hermanos de Éfeso, les dice: yo oro por ustedes para que el Espíritu les dé, espíritu, valga la redundancia, de sabiduría y de revelación, para que puedan entender a nivel de su conocimiento las preciosas promesas que Dios ha puesto sobre nosotros. Y fíjense, en Colosenses 1:13, Pablo le dice a los hermanos de Colosa, hablando de las cosas que Jesús ha hecho, que el Padre ha hecho, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Lo impactante de este versículo es que usted y yo ahí no aparecemos para nada, en este sentido. Si usted escucha de un mejor vecindario, a lo mejor usted dice: yo me quiero mudar para allá. ¿Con quién tengo que hablar? ¿Qué papeles tengo que llenar? ¿Cuáles son los requisitos que tengo que cumplir? Si usted escucha de un lugar donde hay mejores oportunidades, usted también se postula porque yo quiero participar de eso, yo quiero hacerlo. Aquí no hay tal cosa. El cual, Dios el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Yo no sé cómo usted va a recibir esto. Hay personas que reciben esto estableciendo un conflicto con Dios, ¿no? Es lo que Pablo le decía a los romanos en el versículo 9, cuando les decía: ¿tú quieres juzgar a Dios? ¿Acaso Dios no es Dios y Él puede crear vasos de honra y vasos de deshonra? ¿Le va a decir el barro al alfarero: ¿qué vas a hacer tú? Que tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer aquello. Y entonces él su lógica, ¿no? Porque parte de esa lógica romana nos sigue afectando hoy en día. Los abogados saben más de eso, estudian derecho romano todavía. Parte de lo que es la cultura romana termina afectando, ¿no? Hoy en día, el siglo XXI, parte de lo que nosotros hacemos, cómo razonamos. ¿Quién eres tú, hombre, para que contiendas con Dios? Lo dice Pablo a los romanos. Pero nosotros, por voluntad propia, no nos podemos trasladar al reino de su amado Hijo. Lo hace Él. ¿Usted quiere contender con Dios porque lo trasladó usted y no trasladó al otro? Hace esa pelea. Yo no lo voy a casar. Lo que ha producido en mi corazón es agradecimiento, porque pudo haberme dejado en las tinieblas y no haberme trasladado al reino de su amado Hijo, pero decidió hacerlo. ¿Por qué lo decidió hacer? No se lo puedo explicar, pero lo hizo. Y eso produce en mi corazón un agradecimiento profundo que me impulsa a decirle: no quiero otra cosa que no sea agradarte a ti, porque entiendo la magnitud de lo que has hecho. Otra cosa que me revela este versículo es que solo hay tinieblas y el reino de su amado Hijo. Si no estamos en el reino de su amado Hijo, estamos en tinieblas. Y esto cuesta aceptarlo, porque hay gente que piensa, ¿no?, desde la perspectiva espiritual, como que podemos hacer como hizo Europa en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial todos los países entraron en una escaramuza y Suiza agarró, que está en todo el medio de Europa: soy neutral, ni para uno ni para otro. Y eso se respetó en cierta medida, pero hoy en día todavía se siguen descubriendo grandes fortunas que amasaron jerarcas nazis y fueron a parar a Suiza con el cuento de que era neutral. No hay una neutralidad perfecta ni siquiera en el mundo, mucho menos la hay en el mundo espiritual. Pastor, pero ¿tú estás seguro que no habrá en el mundo espiritual una zona gris? Que no me voy a parar allá en la oscuridad, que es todo negrito, pero tú sabes, el reino de su Hijo, eso es lo que me pide muchas cosas. No podrá tener ahí una zona gris. Creo que la mejor respuesta la conseguimos en la Escritura, cuando Él le habla a la iglesia de la Odisea y le dice: te prefiero frío o caliente, pero no tibio. A los tibios los vomito de mi boca. Espiritualmente no existe esa zona gris. O estamos de un lado o estamos del otro. Ahora, estamos inhabilitados para irnos para el otro lado, porque lo que le decía al principio, si usted sabe que tinieblas es igual a infierno, quemarse, arder y todo lo que Jesús dice, pues yo no quiero estar ahí, yo quiero irme para el lado de la luz.
pero no me puedo ir, porque me tienen que trasladar Él. Cuando Él se acerca con arrepentimiento, cuando Él se acerca con la oportunidad para que usted y yo nazcamos de nuevo del lago del Espíritu, es lo que Él está haciendo, la parte que Él está haciendo para moverme hacia ese lugar. Y esto lo digo para que usted se sienta agradecido, vuelvo y repito, de lo que Dios ha hecho con su vida, de cómo Dios lo ha movido de un lugar a otro. Aceptemos que Dios nos movió, aceptemos, me arrepentí, nací de nuevo, por lo tanto he entrado al reino. Él me trasladó de las tinieblas y ahora estoy en el reino de su Hijo amado. ¿Qué va a suceder allí en ese reino? ¿Qué va a pasar? Efesios dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. De nuevo, versículos que son difíciles de entender. En parte tú sabes por qué, porque nosotros hemos crecido en una sociedad 200 años después de la Revolución Francesa. En la época de la Revolución Francesa no todos eran ciudadanos, solamente los ciudadanos tenían derechos, y la plebe comenzó a pelear en función de que todos deberíamos tener derechos, libertad, igualdad, y toda esta serie de gritos que pegaban, y eso impregnó al mundo. 200 años después el mundo vive y aquí todos somos ciudadanos, aunque no somos ciudadanos como era la usanza de aquella época, porque los ciudadanos de la usanza de aquella época tenían ciertos derechos y ciertos privilegios que eran propios de los ciudadanos. Ahorita nosotros todos somos ciudadanos, pero somos igualitos, los mismos carne con porque todo el mundo, y me perdonan la expresión, porque que seamos ciudadanos o no seamos ciudadanos no nos da mayores o menores privilegios en realidad. Un poco más atrás, remontándonos a la época de Pablo, Pablo era ciudadano romano. Cuando lo azotaron sin haberle hecho un juicio y descubrieron que era ciudadano, le vinieron a pedir perdón y le decían: ¿por qué no nos dijiste que eres ciudadano? No tenía por qué decírtelo, se supone que eso es algo que tú tienes que averiguar. Y si soy ciudadano, primero tienes que llevarme a juicio antes de poder apalearme como lo hiciste públicamente. Y comenzaron a pedirle perdón y decirle que no fuera a decir nada, porque habían transgredido la ley con un ciudadano. Pero al resto de los mortales ellos podían hacer lo que quisieran y no iba a pasar nada, porque no eran ciudadanos, no tenían derechos. Hoy en día que vivimos de esta forma, una promesa como esta pareciera no tener mayor peso, pero la verdad es que el Señor nos está diciendo: yo te traje de las tinieblas donde tú estabas y te moví al reino de mi amado Hijo, y aquí en el reino de mi amado Hijo yo te he dado la ciudadanía. Tú eres conciudadano de los santos. En ese reino que el Señor está formando, que el Señor está cuajando, como yo les decía antes, usted y yo no somos cualquiera dentro de ese reino, sino que Él nos dice: usted tiene la ciudadanía del reino. Pero no solamente tienes la ciudadanía del reino, es que tú eres miembro de mi familia. Vamos a entender algo, ¿no? No existe reino si no hay un rey. Por cierto, si no lo sabía, el rey no es usted, el rey es Jesús. Él es el rey. Ahora, a usted y a mí, Él nos dice: yo te voy a traer a mi lado. Yo soy el rey, yo soy el que voy a gobernar con vara de hierro, con justicia y con verdad, eternamente y para siempre. Pero yo he querido, yo he deseado, yo he anhelado que tú estés aquí conmigo. Que tú no seas uno más de todos los que van a estar acá, porque la Escritura habla de que van a haber millares de millares y millones de millones que van a estar ahí alrededor, pero no todos van a estar ahí al lado del Señor, no todos van a estar ahí junto al Rey. Pero a la iglesia, a su novia, Él le dice: ustedes son conciudadanos de los santos, ustedes son miembros de mi familia, miembros de la familia de Dios. Ustedes se van a sentar a comer en la mesa conmigo y van a compartir conmigo de lo que yo soy. Y amados, eso es mejor que hablarte o decirte: oh, el Señor te va a prosperar y te va a dar un penthouse y te va a dar una mansión y bla, 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 bla. Todo lo que la carne quiere escuchar, todo lo que la carne anhela y desea. Ahora, ciertamente, ¿no? Cuando usted escucha eso, la pregunta, especialmente la pregunta de la carne, es: ¿cuándo? Quiero. ¿Cuándo? Colosenses
3, versículos 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cuándo? Cuando se manifieste Cristo. ¿Entiende por qué la iglesia anhela, desea, añora, clama, gime, ven, Señor Jesús? Porque cuando Él se manifieste, usted y yo seremos manifestados como lo que son, no antes. Este pasaje es un pasaje impresionante. Primero por la forma como el Señor habla, ¿no? Si pues habéis resucitado con Cristo, es un hecho. Estamos en Cristo, hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu, entonces hemos resucitado en Cristo. Yo no voy a hablar por usted, ¿no? A lo mejor usted se siente resucitado, hablando de sentir ya de una parte emotiva, pero yo me veo y digo, wow. En estos días me tomaron una foto, estaba ministrando un matrimonio, me tomaron una foto y digo, wow, el pelo se desapareció y no me di cuenta. Como solamente veo así la cara, una pelucita y pienso que tengo pelo, no, resulta que no tengo, se acabó el pelo ahí atrás. Porque Él no se está refiriendo a este cuerpo fue tomado del polvo y debe regresar al polvo. Si pues habéis resucitado, Él nos ha prometido un cuerpo nuevo. En ese cuerpo nuevo usted y yo vamos a resucitar. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Tengo pendiente una peguita por allí con unos hermanos que están afiliados a un partido político, hermanos novitos, que están empeñados en venir a la iglesia porque quieren que yo les preste el púlpito para hablar de política. Hermano, usted está equivocado, usted quiere hacer política, váyase para la plaza a hacer política. Pero en el púlpito se habla de Cristo, se predica a Cristo, se predican de las cosas de arriba, porque la política es de aquí de la tierra. Yo no voy a decir a usted que algunas personas del Señor las llame a hacer política y trabajen en esos medios para acá. Son paliativos que el Señor nos da si lo hacen bien, porque si no lo hacen bien se convierte en una carga para nosotros. Si lo hacen bien son paliativos. Es como el médico. El médico es un paliativo porque las enfermedades son parte de la maldición. Usted va al médico y el médico lo ayuda. A veces la pega, a veces no la pega. Pero no tiene nada realmente que ver con el médico, si el médico es bueno o es malo, no le echa la culpa al médico. No, vaya, padre, es un matasano. No se trata de eso. El médico es simplemente un paliativo. Lucas era médico, que te permite de alguna manera paliar temporalmente las aflicciones del pecado que se reflejan sobre enfermedades en tu cuerpo. Pero el sanador perfecto es Jesucristo. Así que nosotros no tenemos por qué inmiscuirnos en política. Pero tenemos que hacer algo. Mira, se nos está cayendo estos pedazos. ¿Quiere hacer algo? Agarra el consejo que le da Pablo a Timoteo, porque ese es un consejo que pesa por los siglos de los siglos. Estaban bajo la bota del imperio romano, un imperio cruel y sanguinario como muy pocos en la historia. Y lo único que Pablo le dice, Pablo no le dice a Timoteo, búscate unos hombres robustos, fortochones, haz unos buenos pancartas y lánzate a protestar y a caerte a piña con el que aparezca. No, le dice, dobla rodilla y ora por todos los hombres, especialmente ora por los reyes y por los gobernantes, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y en toda honestidad. Entonces la iglesia sí puede hacer algo, la iglesia puede doblar rodilla y puede orar. El mundo dice, no, eso no sirve, eso no hace nada. Amados, si primero no se gesta en el mundo espiritual, tampoco va a pasar en el mundo físico. Y los únicos que pueden orar con autoridad y hacer esto en la iglesia del Señor, porque al Señor le fue delegada toda autoridad en el cielo y en la tierra, y esa autoridad la delegó sobre su iglesia. Cuando la iglesia se cuadra con el Señor, acontecen grandes cosas. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que no ponemos la mira en las cosas de la tierra, sino arriba, las que están en el cielo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esto se ha convertido en una piedra de tranca para los cristianos por años. ¿Cómo que estoy muerto si yo me siento vivo?
Claro, esa parte del sentirse vivo es lo que la carne anhela, lo que la carne desea. La carne quiere ser satisfecha, la carne quiere ser complacida, la carne quiere que le den lugar. Por eso el Señor dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo estamos muertos, somos unos muertos vivientes. Seguimos andando en este cuerpo que pide, pero la verdad es que estamos muertos en Cristo Jesús, esperando que su vida se manifieste para que la suya y la mía también sea manifestada. Si tú no entiendes qué es esto de estar muerto, le voy a dar un consejo. Búsquese un muerto de su confianza. Sin que nadie lo vea, abra el féretro, cágale la cachetada, muérdalo, pellíquelo, jálele el pelo, escúpalo, a ver qué va a hacer el muerto. No hace nada. Usted obviamente no se lo va a hacer un vivo, porque usted está esperando que si lo haga un vivo va a responder quizás de la misma manera, ¿no? Muerto, porque habéis muerto. Y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo se manifieste. Porque tal cual como Cristo hace las cosas, Él va adelante. Él se manifiesta primero. No nosotros. No crea ese discurso. Somos hijos del rey, tenemos que vivir como hijos del rey, bla, bla, bla. Porque en base a ese discurso se cometen cualquier cantidad de locuras. Hace unos 2-3 meses atrás estaba un pastor en los Estados Unidos hablándole a su congregación. Amados, el Señor me dijo, basta ya de viajar en líneas comerciales. Tengo que tener mi avión porque los hijos de Dios van a viajar en su propio avión. Así que ofrende, siembra acá en este ministerio. Es una mentira del diablo. Cuando nuestra vida se manifieste, usted y yo no vamos a necesitar avión, porque vamos a volar junto con Él. Hay que entender la palabra desde la perspectiva que la palabra es presentada. Nuestra vida está escondida en Él. Eso no le gusta a la carne, porque la carne quiere satisfacción. Pastor, tú me estás queriendo decir que Dios no me puede dar cosas buenas. Mira, amado, Dios le va a dar cosas buenas, porque Él es bueno. Él da una medida apretada, remecida, que reposa sobre su regazo. Pero su corazón no está en lo bueno que Dios le va a dar. Su corazón no está en el don, su corazón está en el dador. Porque usted sabe que ese don que Dios le ha dado tiene un propósito eterno. Porque usted no está atesorando aquí en la tierra, usted está atesorando en el cielo, donde el orín y la polilla no corrompen, donde no hay ladrones que minen y hurten. Así que todo lo que Dios me pueda dar aquí, de alguna manera Él lo va a utilizar para su gloria, para expandir su reino, para ayudar a los hermanos. ¿Qué sé yo cómo lo va a hacer? Yo no le estoy diciendo que Dios no le puede dar nada bueno. Lo que le estoy diciendo es que primero tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba. Y si Él nos quiere añadir más de Él, bueno, lo hará libremente. Porque cuando llegamos a ese punto, entonces tenemos que llegar al punto de las comparaciones. ¿Somos nosotros mejores que los cristianos que están en Siria? Solamente los cristianos que están en Siria tienen que ser probados como están siendo probados, pero nosotros no, porque nosotros somos los cristianos venezolanos, somos la tapa del brazo, los sabrosos. Algunos podrán decir, pastor, yo no creo que la estemos pasando tan bien. Y pudiera consentir en eso, pero sí le voy a decir algo. Lo que estamos pasando lo podemos soportar, porque Él no nos pone pruebas que nosotros no podamos soportar. Él no nos pone peines para que usted y yo caigamos. Él no nos hace trampa, sino que lo que nos toca padecer, eso lo podemos soportar. No nos ha sobrevenido una prueba que no podamos soportar, dice la Escritura. Pero cuando veo la prueba que tienen que soportar ellos, amados, entiendo que yo me quedo sin excusas el día que me presente delante de Él y Él me pregunte, ¿dónde está lo que hiciste? ¿Dónde está lo que edificaste? Cuando yo leo que la semana pasada esta gente del Estado Islámico, que ciertamente se levanta contra todo lo que no sea islam, no solamente los cristianos, yo hablo de la parte de los cristianos, pero se levantan contra todo, contra los budistas, contra todo lo que no sea islam. Ellos se levantan porque para ellos el islam es lo único. Y tomaron a este pastor con dos ancianos de la iglesia, los habían descubierto, sabían que estaban haciendo una obra de proselitismo allí, cristiano, habían fundado como 4 o 5 iglesias en ese pueblo, reunieron a todo el pueblo para que vieran lo que ellos iban a hacer, para meter miedo en los corazones de las personas. Entonces le dijeron al pastor y los ancianos, renuncia a tu fe, vete, entra en el islam, regrésate al islam. Y el pastor dijo que no lo voy a hacer, no lo vas a hacer.
Entonces llamaron a su hijo de 12 años, trajeron, lo pusieron ahí adelante y le fueron cortando las falanges de los dedos uno a uno. Y le decían, es simple, di que regreses al Islam y ya terminamos con esto. Después que le habían cortado las falanges de los dedos al niño, como el pastor decía, no, vamos a perseverar, vamos a conservar la fe, comenzaron a paliar al niño de 12 años. Es simple, pastor, simplemente di que renuncies a tu fe y ya. No lo vamos a hacer. Y como insistían que no lo iban a hacer, entonces los apalearon a ellos, al pastor y a los ancianos. Y como finalmente vieron que no iban a lograr que ellos cedieran a su fe, le dijeron, bueno, perfecto, entonces mueran ustedes también como su Cristo. Y los crucificaron a los 4, y los 4 murieron crucificados: el pastor, el hijo de 12 años, los 2 ancianos. ¿Son ellos mejores que nosotros? Ellos sirven al mismo Cristo que nosotros le servimos. ¿Son ellos peores? ¿Son ellos más malos que a ellos les tiene que pasar eso y nosotros no? Yo lo veo al contrario. Yo veo que nosotros tenemos una serie de ventajas, una serie de comodidades, que cuando nos presentemos delante del Señor, Él nos va a preguntar: si estos con esta prueba pudieron resistir, ¿cómo es eso que tú no pudiste resistir? ¿Cómo es eso que tú no pudiste pelear? ¿Cómo es eso que tú no pudiste escuchar? Porque deben de decirle algo. Algunos de ustedes son consuetudinarios aquí, otros quizás primera vez que vienen. Quizás lo peor que le pudo haber pasado es venir acá a este lugar el día de hoy y escuchar esto. Porque cuando se presenten delante del tribunal, porque se van a presentar, algún día se van a morir y se van a presentar delante del tribunal, no le van a poder decir, yo no sabía nada, porque ese día le van a decir, no, como que no. 11 de octubre de 2015, ¿te acuerdas? El pastor gordito y calvito. ¿No te acuerdas lo que digo? ¿Cómo vas a decir que no escuchaste? Que no estabas ahí. ¿Cómo vas a decir que no sabías? Amados, esto no es un juego. Aquí está la vida de por medio. La vida real, genuina. La vida que es eterna, en la cual tenemos que ponernos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo lo que tenemos. Juan dice lo mismo que Pablo, pero le añade una cosa más, y los músicos pueden pasar. Mirad, 1 Juan 3, ¿cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Básicamente lo mismo, con otras palabras. Hay otros elementos revelados acá. No todos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, por lo tanto somos sus criaturas, pero no todos somos hijos de Dios. Solo aquellos a quien el Padre le concede ese privilegio son hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. ¿Sabe qué le ha hecho daño a la iglesia? Especialmente desde la perspectiva de la adoración, sobre todo, que para combatir lo que en los años 90 fue un movimiento de adoración puro, genuino, que comenzó a surgir, comenzó a permear la iglesia y comenzó a llenar muchos espacios de la iglesia, y se veía como que, wow, la profecía de Amós, el tabernáculo caído de David se está levantando. El diablo, el mundo tenía que contrarrestar esto. ¿Y cuál era la mejor forma de contrarrestarlo? Vamos a reconocerlos. Vamos a meterlo acá en los premios Grammy, vamos a decir que son una maravilla. Vamos a inventar los premios Grammy cristianos. Y estos hombres no se dieron cuenta. Estos hombres y mujeres no se dieron cuenta y quedaron seducidos por lo que el mundo estaba ofreciendo, pensando quizás, bueno, así me meto y los evangelizo, y no dándose cuenta que el fruto hoy en día es que pareciera que ellos son los que están siendo evangelizados. Los hijos de Dios, el mundo no los conoce, porque tampoco lo conocieron a Él. Y si no lo conocieron, no lo reconocieron a Él, tampoco nos van a conocer, nos van a reconocer a nosotros. Cuando usted investiga acerca de eso de los adoradores, vea,
métase ahí, como usted cuando googlea, ¿no? Ahora comienza a ser un nuevo verbo, googlear. Ahí le comienzan a aparecer. Y usted se va a dar cuenta que no todos aceptaron ese reconocimiento. Cuando el mundo quiso venir a reconocerlos, entendieron que era una trampa del diablo, que el Señor los reprenda para contrarrestar su influencia. Decidieron no aceptar ningún reconocimiento que viniera del mundo. Algo que ya había experimentado Billy Graham cuando estaba en sus buenos años. Hoy día es un anciano esperando que el Señor lo llame a su presencia después de haber hecho su obra, la obra a la cual Dios lo llamó. En los Estados Unidos se entremezclan la religión y la política, especialmente los republicanos, identificándose con la línea conservadora, se presentan como cristianos, como que si fueran cristianos nacidos de nuevo, y no podían desconocer la influencia de Billy Graham sobre la nación y sobre el mundo entero. Y le dijeron: queremos que usted sea uno de los precandidatos del Partido Republicano. Y él dijo que no era lógico, no era algo normal, pues, que un hombre renunciara a un cargo de mayor categoría para aceptar uno de menor categoría. Obviamente estos hombres que eran mundanos, carnales, se quedaron: ya, explícame eso. ¿Qué será más grande que ser el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica? Y yo les digo: señores, yo no puedo dejar de ser embajador de Cristo sobre la faz de la tierra para simplemente ser el presidente de los Estados Unidos. No aceptó reconocimiento de hombre. Su reconocimiento viene de arriba. Y entendía y sabía quién era. No me interesa que el mundo me reconozca, no me interesa que el mundo me premie, no me interesa que el mundo haga o quiera hacer algo conmigo, porque el mundo no me debe conocer. Cuando el mundo comenzó a reconocer la obra que estaba haciendo David Wilkerson con la gente de Teen Challenge, sacando drogadictos y pandilleros del Bronx y del Harlem, y comenzaron a publicar en los periódicos, Dios le habló y le dijo: tu corazón está engreído, ya no hablas de mí, solo David Wilkerson, el presidente de Teen Challenge. Cuando tuvo esa revelación, renunció. Al día siguiente renunció, entregó en las manos del vicepresidente: encárguese de Teen Challenge, yo me regreso a pastorear en mi pueblito ahí chiquitico, no quiero reconocimiento del mundo. Pero esta porción, amén, de decir lo mismo, que se va a revelar, cuando Él se revele, nosotros seremos revelados con lo que somos, dice algo más. Dice: todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En el Apocalipsis, el mismo Juan lo va a decir de esta manera, estando ya en los tiempos postreros: el que sea santo, santifíquese más todavía. Santo quiere decir apartado del pecado, apartado para Dios. Y he buscado llevar la prédica colocándolo de una forma tal que entendamos. Hemos hablado ciertas, vamos a decir, pros y contras que hay aquí, pero nosotros, los que estamos aquí sentados en esta sala, que conocemos a Cristo, que somos cristianos, vamos a decir lo mismo que le dijo Pablo en Hebreos acerca de nosotros: estamos convencidos de mejores cosas, no que nos van a pasar las malas, sino las buenas. Y ahí estamos perseverando en nuestra fe hasta el final. Entonces, hablando de santidad, no voy a hablar del pecado, voy a decir que ese fundamento está bien puesto. El que sea santo, santifíquese más todavía, apartado del pecado. Yo, como perito arquitecto, dice Pablo, he puesto el fundamento. Ahora cada uno de ustedes mire cómo sobreedifica sobre ese fundamento. Y vamos a hablar aquí: el fundamento está bien puesto. Pecado, no tenemos nada que ver con el pecado, no practicamos el pecado, no caminamos en pecado, estamos separados del pecado. Pero santo también significa apartado para Dios. Él quiere que yo me desligue del pecado y que ahora comience a caminar para Él. Si usted está bautizado, debe recordarse que eso es lo que significa el bautismo. Muero para el mundo para vivir una nueva vida para Él, no para mí. No es que la
la vida nueva, pastor, estoy viendo una vida nueva chévere porque no estoy pecando, pero no es la que Dios quiere para ti. Porque dice la Escritura que algunos sobreedifican con oro, con plata, con piedras preciosas, otros con heno, con hojarasca, con madera. Cristianos todos. No estoy hablando de condenación, no estoy hablando de irse para el infierno, estoy hablando de cristianos, todos cristianos, miembros de la iglesia. El fundamento bien puesto, no pecamos, pero estamos sobreedificando sobre ese fundamento, que es lo que quiere decir apartado para Dios. La palabra me dice, mire cada uno cómo sobreedifica, porque Él va a probar la obra de cada uno y la va a probar con fuego. Y cuando viene el fuego, en esos materiales inflamables, estos materiales se queman. Y la Escritura asegura que usted va a ser salvo, pero va a ser salvo así como por medio de fuego. Y quiero que entienda lo que eso significa. Y de alguna manera tenemos que estar aquí en esta carne ahorita para poderlo entender. Porque definitivamente el gozo allá arriba de estar en su presencia, de verlo a Él, va a superar cualquier cosa. Pero no dejaremos de ignorar que yo pude estar en otro lugar y no estoy en ese lugar porque no sobreedifiqué como debía. Y entonces va a ser tarde para arrepentirse. Es como la historia de los hermanos. Los hijos de Isaac. Esaú era el primogénito. Jacob había nacido justo detrás, agarrándole ahí el talón. La bendición de la primogenitura era para Esaú, pero era de esos lisos. ¿Qué se come eso? ¿Qué me interesa eso a mí? Yo tengo todo ahorita. Y regresó y tenía hambre, y Jacob estaba cocinando. Dame de comer si me vendes tu primogenitura. Ya la voy a vender, ¿para qué me sirve eso? Pero años después, cuando llegó el momento de Isaac bendecir a sus hijos, y bendijo a Jacob con la bendición de la primogenitura, y no quedaba bendición para Esaú, el libro de Hebreos dice que aunque la procuró con lágrimas, no hubo bendición para él. Y de nuevo se torna un concepto para nosotros difícil de entender, porque según las leyes de este país todo el mundo hereda, pero en la antigüedad solamente heredaba el primogénito. Todo lo del padre pasaba al primogénito. Los hermanos no heredaban, las mujeres no heredaban, solamente heredaba el primogénito. Así que todo lo de Isaac, que era un hombre sumamente rico, tenía que ser de Esaú. Pero Esaú despreció la primogenitura y le pasó a Jacob. Usted y yo tenemos la bendición de la primogenitura. Usted y yo hemos sido llamados, sacados de las tinieblas, movidos al reino de su amado Hijo. Usted y yo hemos sido hechos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Pero Él nos dice, puse el fundamento, cuídate de cómo sobreedificas, porque yo voy a probar con fuego cómo tú estás sobreedificando. Y ahora quiero que te vayas conmigo un poquito más allá, porque a lo mejor tu mirada está aquí en la tierra. O sea, tus aspiraciones son solamente aquí en la tierra. Oh, yo quiero un apartamento. Oh, yo quiero un carro. Oh, yo quiero el novio más rico del mundo, o la novia más rica del mundo. Qué sé yo cuáles son tus aspiraciones, pero la estás poniendo aquí en la tierra. Estás apuntando nada más aquí en la tierra. No estás viendo la eternidad. Tus ojos son tan cortos que solamente ves aquí en la tierra y eso es todo lo que quieres. Pero yo te voy a invitar, vete más allá. Vete a Apocalipsis 21 y 22. Cuando dice el Señor que hace desaparecer el cielo y la tierra, y hay cielos nuevos y tierra nueva, y hace descender de arriba del cielo la santa ciudad, la nueva Jerusalén, y crea un cielo nuevo y crea una tierra nueva, y establece un nuevo orden, el orden que Él ha diseñado desde el principio. Y de repente te das cuenta que tú no te va a tocar vivir en la ciudad, te toca vivir en los campos afuera. Entras a la ciudad quizás una u otra vez cuando hay tiempo de adoración, de ir allá a relacionarse con Dios.
y viviendo allá, gozándote porque estás allí, porque pudiste no haber estado, pero sin dejar de reconocer: yo pude haber estado allá, yo pude haber vivido en la santa ciudad, yo pude haber vivido en el templo con el rey, yo pude haberme sentado en la mesa con el rey, porque me fue dada la oportunidad aquí y ahora, y yo decidí no lo quiero hacer. Quiero vivir mi vida, quiero vivir conforme mi carne, quiero edificar con heno, con hojarasca, con madera. Eso es lo que me place, eso es lo que me gusta. Y no hay forma que yo te diga que no, ni Dios te va a decir que no, porque la palabra está escrita y es la palabra la que va a juzgar al final. Pero es una realidad. El que nunca supo esto no le da frío ni calor, pero el que lo sabe, y ustedes y yo lo sabemos, ¿cómo lo vamos a poner a un lado, amados? ¿Cómo no vernos y decir: Señor, yo me voy a negar, yo voy a hacer lo que tú quieras, lo que tú demandes, yo lo voy a hacer? Porque yo no tengo mi mirada puesta aquí. Si me das cosas aquí en la tierra, bien, gloria a Dios, pero si no me das, también te voy a glorificar, porque mi mirada no está aquí, mi mirada está más allá. Esta vida es temporal. ¿Cuánto voy a vivir? Tengo 51 años, ¿cuánto más me queda? Otros 49 y llego a 100, qué sé yo, eso está en las manos del Señor. ¿Qué son 100 años comparados con la eternidad? Voy a poner mi mirada aquí en las cosas de la tierra, con lo que el Señor nos ha revelado, con lo que el Señor nos ha mostrado. Voy a poner mi mirada aquí en las cosas de la tierra. Amados, no creo que sea una decisión muy sabia. Entiendo que el enemigo puede nublar esa decisión, porque esto es espiritual. El enemigo puede venir sobre nuestra vida y decir: pastor está hablando pura panadería, no le creas. Cada uno de nosotros toma la decisión. Juan 3. La condenación no es el pecado. La condenación es que yo vine, hablé y no me creyeron. La condenación es que yo les dije: yo soy el Hijo de Dios, y decidieron no creerme. Porque pecado tenemos todos, pero Él está dispuesto a limpiarnos de ese pecado. Yo les animo, amado. Yo le pedí al Señor: dame la palabra, dame cómo hacer para moverlos, para empujarlos, para que entiendan. Pero sé que no lo puedo hacer. Por más vehemente que trate de ser, por más elocuente que trate de ser, yo sé que no lo puedo hacer, porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Y yo puedo hablarles y hablarles y hablarles, pero si el Espíritu no les toca, usted solamente está esperando cuándo terminará de hablar para irnos. Pero sé que aunque hay personas así en medio de nosotros, hay otros que sí están bebiendo y dame más, quiero más. Han escuchado la voz del Espíritu y están sedientos de venir a la fuente de agua de vida. Y la palabra que Él tiene hoy para ti está aquí. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y mi esperanza es que yo voy a estar allá con Él. Hoy lo alabo aquí, le adoro aquí, pero vendrá un día que estaré junto con los santos, parados en el mar de cristal, adorándole. Grande y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso. Y mi esperanza está puesta allá, mi esperanza no está puesta aquí. Y por eso me voy a purificar, y voy a luchar, y voy a combatir. Porque si usted piensa que yo no lucho, no combato, entonces usted no me conoce. Yo lucho y combato igual que ustedes, especialmente con esta mente. A veces me provoca sacarme la mente y botarla, porque este es el último terreno de batalla en el cual peleamos y en el cual combatimos, para que se sujete a Dios, para que no tengan malos deseos, para que no tengan malos impulsos. Y tampoco cree usted que porque yo soy el pastor yo voy a recibir una mayor recompensa. Por ser el pastor tengo una mayor responsabilidad y no me puedo zafar de esta responsabilidad. Ay de mí si no predico el evangelio, decía Pablo.
porque esta carga me ha sido impuesta. A lo mejor esa no es la carga que el Señor le impone a usted, pero la carga que le impuso es la que usted puede llevar. Si usted la rinde al 100% y la mía yo la rindo al 20%, tenga por seguro que cuando estemos en el reino, usted irá delante de mí y su recompensa será mayor. Porque no depende de que usted sea pastor, evangelista, eso no depende de eso. Eso depende de que usted, la tarea que Dios le puso, usted la haga con gozo, con alegría, y la haga bien, y rinda al mayor porcentaje que usted pueda rendir. Y nuestro Dios, que es justo, le va a recompensar con justicia. Así que tampoco miren los pastores y los profetas como que, léalos como un ejemplo si realmente nuestra fe le sirve de algo para seguir, para continuar, por marchar. Si quiere alabar y adorar a alguien, se llama Jesucristo. Jesucristo. Allí es donde tienen que estar nuestros ojos puestos. Allí, mis amados, vale la pena que yo desgaste, que usted desgaste su vida por Él, vale la pena. Shimelio decía: no es necio aquel que deja aquello que no puede conservar para ganar aquello que no puede perder. 33 años vivió solamente y murió como mártir. Les aseguro que está ahorita en la presencia de Dios. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está tu iglesia, Señor. Aquí está tu congregación, Señor. Tus hijos, Señor. Aquellos que tú has llamado, Señor, porque nadie se acerca aquí de casualidad. Tú los atraes hacia ti, Señor. A lo mejor no te conocen, a lo mejor nunca han entregado su vida a ti, pero tú les has permitido estar aquí en esta tarde, Señor. Ministra sobre cada uno, Señor. Yo he hecho, Señor, conforme a mis fuerzas, conforme a mi sabiduría, conforme a mi intelecto, Señor. Y puedo llegar hasta aquí, Señor. Pero de aquí para adelante eres tú, Señor. Y si tú no lo haces, Señor, ten piedad y misericordia de cada uno de nosotros. Compadécete de nuestras debilidades. No tomes en cuenta nuestros errores, nuestros pecados. Míranos con ojos de benignidad y con ojos de misericordia, Señor. Que esa santa palabra, Señor, que diste a tu pueblo por medio del profeta, con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongué en misericordia, sea una realidad para nosotros, Señor. Que aún, Señor, cuando nos hayamos quizás desviado a izquierda o a derecha, Señor, tu misericordia nos puede alcanzar y nuestro camino puede ser enderezado, Señor. Yo quiero estar contigo, Señor. No quiero que nada ni nadie me aparte, Señor, de la senda. No quiero que nada ni nadie, Señor, me desvíe, Señor. Enséñame, ayúdame a purificarme a mí mismo cada día, Señor. A menguar para que tú crezcas, Señor. Pero no solamente enséñamelo a mí, enséñaselo a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que están aquí hoy en esta sala, Señor. Porque mi deseo es verlos a cada uno de ellos, Señor, allí, Señor, contigo, mi Dios. Quisiera poder decirte, Señor, como Moisés le dijo a Faraón: no se queda ni una pezuña en Egipto, todos salimos del desierto a adorarse. Que ninguno de nosotros quede postrado, que ninguno de nosotros, Señor, se quede atrás, que ninguno de nosotros, Señor, que todos, Señor, estemos allí ante tu trono, en tu presencia, adorándote y bendiciéndote, Señor. Ese es el deseo de mi corazón, Señor. Ese es mi anhelo, Señor, por esta grey, por esta congregación que tú, Señor, has puesto bajo mi cuidado, Señor. Yo te ruego, Señor, por cada uno de ellos, Señor, que ninguno se quede, Señor, que ninguno resbale, Señor, que ninguno caiga, Señor, que todos, Señor, estemos allí, Señor, ese gran día, Señor. Ese gran día, Señor, que está a la vuelta, que no tarda, ese gran día, Señor. Visita tu congregación con espíritu de sabiduría y de revelación, para que se abiertan los ojos del entendimiento y puedan, Señor, comprender y entender, Señor, tu buena voluntad agradable y perfecta. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Quiero invitarte a que levantes tus manos al cielo.
solo porque la Escritura lo dice. Quiero que los hombres oren con manos levantadas hacia el cielo en todo lugar. Y si la Escritura lo demanda, vamos a hacerlo. Y juntos vamos a adorar al Señor. Cántale a Él.